Entonces, aquí ya tenemos contactores y relés. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un relé y un contactor? Pues no hay gran diferencia. El contactor es para mayor potencia, el relé es para más baja potencia. Pero en términos generales, un relé y un contactor es la misma cosa. Entonces, ¿qué es un relé o un contactor? Es un interruptor de funcionamiento eléctrico. En lugar de presionarlo con el dedo, yo lo que hago es que hago pasar una corriente eléctrica por una bobina que provoca un campo magnético que atrae materiales ferromagnéticos y se cierran contactos. Y si yo desenergizo, se pierde la magnetización y él se abre. Entonces, esto es parecido como las puertas de entrada de escuelas o colegios o así que, que las accionan desde lejos, ¿verdad? Con un interruptor lo presionan y el portón se abre y ya uno entra, ¿verdad? Eso es, en oficinas también a veces lo he visto. Creo que en algún momento en el edificio viejo había unas oficinas que tenían entradas así en algunas secretarías. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un relé o un contactor. Así que tal vez veamos a lo interno cómo es él. Aquí tengo, el diagramita inferior es el que muestra la parte interna. Entonces, veamos ese para empezar. Vamos a ver. Identifiquemos las terminales como para ir en orden. Entonces, tengo unas terminales delgaditas, que son las de control, y tengo unas terminales más gruesas, que son las de potencia. Es una indicación aquí en el dibujillo de por dónde va más corriente y por dónde va menos corriente. Entonces, esta es gruesa, terminal común, y tengo otras dos gruesas acá, que son la de normalmente abierto y la normalmente cerrada. Por ahí es por donde va a trasegarse la potencia. La otra es la terminal de control. Esta voy a hacerlo con otro color. La terminal de control son estas chiquititas. Ahora, tal vez la pregunta es, ¿para qué tenemos contactores y relés? Porque ocupamos un interruptor que se acciona a distancia, o sea, que se acciona eléctricamente. Bueno, una de las razones es por la distancia, porque yo podría querer accionar algo sin tener que desplazarme. Quiero tal vez encender la bomba sin caminar toda la finca hasta el otro lado, ¿verdad? Lo que pasa es que se usa un relé, un contactor, porque yo no quiero tampoco tener un circuito de control que lleve toda la potencia de la carga. Porque si yo lo que ocupo es mover una bomba de 10 caballos, pues ¿para qué voy a tirar todo el cableado por cientos de metros? Si puedo tirar un cablecito más delgado para nada más accionar el interruptor y que el interruptor a su vez encienda la bomba, ¿verdad? Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en vehículos, los carros, todos los circuitos de los interruptores que uno cierra en el dash, en los botoncitos y perillitas que están cerca del volante, son de muy baja potencia, pero manejan cargas como luces o así que son de mayor potencia y lo hacen a través de relés para no alambrar con cable grueso toda esa distancia. Eso reduce las pérdidas y reduce los costos también. Ok, entonces, en el ejemplito de abajo, las terminales de la bobina, que son las de control, vean que aquí esto alimenta un electroimán que tiene su respectivo núcleo. Entonces, ¿cómo funcionaría este relé que tenemos aquí abajo? Simple. Entonces, si yo energizo las terminales aquí de la bobina, entro aquí, magnetizo el núcleo, ¿verdad? Sale la corriente para acá. El campo magnético que está aquí en este núcleo va a atraer a la armadura, que es esta parte de aquí arriba. Esto baja siendo atraída por ese núcleo. ¿Eso qué es lo que provoca? Que se separen los platinos del lado de arriba. Vean que aquí hay un par de platinos que antes estaban tocando, pero que en el momento que esto está energizado, ya están separados, ¿verdad? Y ahora aquí hay un espacio que antes no había. Y los de abajo, los que eran normalmente abiertos, ahora están cerrados, ¿verdad? Aquí tiene un resortito que hace que esto se devuelva en el momento en que se quita la magnetización, ¿verdad? Él lo regresa a la condición inicial, que es normalmente cerrado, pero ahora está accionado, ¿verdad? Está energizado, entonces no está cerrado, es normalmente cerrado, porque este es el momento en que la bobina está operando. ¿De acuerdo? La fotografía esta la tomaron cuando la bobina está operando. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la bobina está operando? Como se atrae el núcleo, se cierran los contactos de aquí abajo. Los que eran normalmente abiertos, ahora están cerrados porque es el momento de operación de la bobina. Y yo puedo tener corriente. Aquí entra por la terminal común, me muevo por la armadura
brinco al otro contactito del otro platino y salgo por esta terminal. En ese momento estaría energizando una carga que está normalmente abierta. Ah, una cosa que es importante es que no hay contacto eléctrico, ¿verdad? Entre el circuito de control y el circuito de potencia. No sería nada conveniente, porque uno lo que quiere más bien es separarlos, que la parte de control y la parte de potencia sean independientes y que estén aislados, ¿verdad? Incluso vean, por ejemplo, en el caso del lado de arriba, ¿verdad? El ejemplito este del lado de arriba, yo tengo un relé manejando una carga trifásica y tengo una bobina monofásica de 120 voltios accionándolo. Entonces puedo tener aquí una carga de 480 voltios en la parte de arriba, o sea, un motor de 480 voltios alimentándose de esas líneas y manejarlo con una bobinita de solo 120, ¿verdad? Pueden ser tensiones diferentes, incluso puede ser uno corriente directa, el otro corriente alterna, dependiendo de la construcción del relé, eso se permite. Y entonces así uno cierra con baja potencia en un circuito de control una carga que es más grande. Y así es como ella trabaja. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, tal vez se me olvidaba mencionar lo último, que es que si se desenergiza la bobina aquí en este de acá, entonces el paso que estaría cerrado sería el normalmente cerrado, ¿verdad? Sería por aquí. Tendría esa forma, ¿verdad? Eso sería en el caso que se desenergice la bobina, ¿verdad? Entonces puede estar normalmente abierto, normalmente cerrado. Ok, entonces voy a ver enclavamiento. ¿Qué tenemos en enclavamiento? El enclavamiento es como una memoria que hay en los circuitos con contactores, que se alambra en los circuitos con contactores. Entonces, veámoslo así. Voy a borrar algunas cosas acá del dibujillo y trabajamos esto así más simple. Esta parte no es como que no está. Vamos a ignorarla. Y esta parte también como que no está. Bueno, voy a quitar uno de los botones de arranque porque no me gusta este botón de arranque aquí donde está. Ahorita voy a hacer un comentario al respecto. Pero bueno, así es como encontré el dibujo, ¿verdad? Entonces, también nos sirve para comentar cosas de que deben y que no deben ser, ¿verdad? Y en esto sí creo que hablo por muchas personas, no es solo un capricho individual. Ahorita lo vamos a tocar. Entonces, pensemos en lo siguiente. Pensemos en este circuito. Tengo una alimentación para una carga, ¿verdad? Que es la que está aquí, o sea que esto viene, digamos, de la caja de breaker, la alimentación para una carga. Y esto es lo que va hacia la carga, propiamente dicha. Digamos que esto puede ser un motor, ¿verdad? Y esta es la fuente. Entonces yo voy a usar este contactor para alimentar esa carga de ahí. ¿Cómo lo hago? Bueno, energizo, esta dice que es una línea de 1 amperio que tiene un fusible, y energizo a través del botón de Start, que este botoncito de Start, vean que es normalmente abierto. Entonces presiono ese botón, energizo esta bobina, se energiza el núcleo, se cierran estos 3 contactos, de los cuales en este momento solo tengo alambrados 2. Se cierran esos 2, ¿verdad? Es, mejor dicho, los 2 polos que alimentan este motor y el motor arranca. Ah, dicho sea de paso, si estoy energizando los 2 polos, hay una buena probabilidad de que este motor sea un motor por lo menos 240 voltios, ¿verdad? Porque todo me hace indicar que tengo línea 1 y línea 2. Porque si fuera 120, solo tendría necesidad de interrumpir una línea, no tendría necesidad de interrumpir el neutro. Entonces sería solo línea 1, pero probablemente es 240, ¿verdad? Si fuera en una casa, si fuera en una industria, pues podría ser ya 208, 480, pero siempre con 2 líneas vivas. Tiene sentido porque aquí estoy viendo 2 contactores. Estos 2. ¿Ok? Bueno, el asunto es que entonces yo presiono el botón de Start, que es normalmente abierto, se energiza el núcleo, se cierran los contactos y el motor arranca. Pero ¿cuál es el problema? Que donde le quito el dedo al botón de Start, el motor se apaga. Porque esto es una botonera y yo debería tener el dedo pegado ahí para que ella
para que el motor esté encendido. Entonces, ¿qué es lo que se hace para poder arrancarlo con el botón, quitar el dedo y que él quede encendido? Lo que se hace es el enclavamiento. Entonces, ¿el enclavamiento qué es? Es como una memoria, ¿verdad? El enclavamiento es hacer esto. Ok, el enclavamiento consiste en alambrar uno de los contactos del mismo contactor de forma paralela al botón de arranque. Entonces, observen que en el momento en que yo presiono el botón de arranque, se van a cerrar estos tres contactos. Estos tres contactos se cierran simultáneamente cuando se acciona el botón de arranque. Ahora, lo más vacilón de todo esto es que uno de esos contactos está alambrado en paralelo con el propio botón de arranque. Digamos que en ese momento el botón de arranque queda doble, queda mi dedo por un lado y el contactor por el otro lado. Cuando yo quito el dedo, la bobina se mantiene energizada gracias al contacto del contactor. ¿Está bien? Va de nuevo. Cuando yo presiono el dedo, ¿verdad? Entonces la corriente viene por aquí, entra por el botón de arranque, llega al contactor, energiza y sale por el neutro. Ahora, simultáneamente donde yo cerré el contacto, se cierra otro camino, que es este. Voy a poner el camino alternativo. Este camino se cierra también, el de este contacto que ya estaría cerrado. ¿Verdad? Entonces, de momento tengo dos caminos. Hay doble camino energizando ese contactor. Ahora, en el momento en que yo quito el dedo del botón de arranque, entonces pierdo ese, pero me queda el otro. Me queda este por acá. Vamos a ponerlo aquí. Me queda este, ¿verdad? Que está cerrado gracias al contactor. Este de acá y este de acá. Vean que ya no ocupo el botón de arranque. El contactor hace esa función. Entonces es como una memoria. El problema con esta memoria es que de ahí ahora sí como lo pago, ¿verdad? Entonces para eso es que están estos botones de paro. En el momento en que yo acciono alguno de estos botones de paro, que son normalmente cerrados, y los abro, entonces desenergizo el contactor. Cuando desenergizo la bobina del contactor, pues entonces se abre el contacto y ya no se vuelve a cerrar porque ya no hay nada que lo sostenga cerrado y se apaga el motor. En eso es en lo que consiste el enclavamiento, en alambrar esa memoria. Ahora, ¿qué había por aquí que no me gusta a mí? Lo que había por aquí es esto. Y esto a mí no me gusta. No sé por qué razón en un diagrama de esto se pone algo así. Pero bueno, a mí me sirve para comentar cosas al respecto. Este botón de arranque doble permite que uno arranque este artefacto desde dos lugares diferentes. Y a mí eso me parece inseguro, ¿verdad? Pero bueno, habría que ver en qué condición uno de verdad ocupa que algo sea así. Pero me parece inseguro que uno pueda encender un equipo desde dos lugares diferentes, de forma independiente. Porque podría provocar un accidente, podría golpear a alguna persona si de pronto se presiona uno de los botones y la otra persona está dándole servicio a una máquina o una cosa así, ¿verdad? Aunque por supuesto, para darle servicio a una máquina hay que bloquearla y seguir un procedimiento de seguridad del lockout, tagout y esas cosas, pero bueno, no me parece seguro. Una cosa que sí sería segura sería tener dos botones en serie, no en paralelo, dos botones de arranque en serie para que yo tenga necesidad de presionar ambos para encender la máquina, como en algunas troqueladoras o así, que tienen dos botones separados como 1 metro de distancia, para que la persona que las va a arrancar tenga que usar ambas manos y así se aseguran de que no meta las manos dentro de la troqueladora cuando lo está encendiendo. Entonces, bueno, eso es parte de lo que quería comentar aquí con eso.